lo profundo de antiguos bosques, extraños seres humanos observaban a nuestros antepasados. Estaban a punto de cambiar todo lo que creíamos saber. Hace 300.000 años, el sur de África no se parecía en nada a lo que es hoy. Donde ahora se extienden áridas praderas, crecían bosques densos y verdes. Donde hoy reina el silencio en las cuevas, el agua goteaba y fluía. El mundo era diferente entonces. Pequeñas personas vivían en esos bosques. Eran tan altos como un niño de 10 años de hoy. Sus cabezas eran minúsculas. Sus cerebros no más grandes que una naranja. Pero sus manos podrían haber estrechado las tuyas. Eran el pueblo estrella, aunque no recibirían ese nombre hasta miles y miles de años después. La neblina de la mañana flotaba baja, entre los árboles. Una madre guiaba a sus hijos por senderos conocidos. Sus dedos, curvos como ganchos, se agarraban a las ramas cuando el suelo se ponía empinado. Los niños la seguían, silenciosos como sombras. Conocían estos bosques. Cada árbol frutal, cada manantial escondido, cada cueva que ofrecía refugio cuando llegaban las tormentas. La madre se detuvo. Huellas frescas cruzaban su camino, pero estas huellas eran diferentes, más largas, más profundas, hechas por personas que caminaban de forma distinta, personas como nosotros. Nuestros antepasados ya estaban aquí, cambiando la tierra. Llevaban piedras afiladas y hablaban de una manera que la gente pequeña del bosque no entendía. La madre hizo que sus hijos se adentraran más en el bosque. El tiempo se mueve de forma extraña en esta historia. Necesitamos saltar hacia adelante, pasando por edades de hielo y períodos de calentamiento, pasando por el ascenso y la caída de innumerables generaciones, pasando por el momento en que la última persona estrella dio su último aliento. 300.000 años hacia adelante, hasta una mañana de septiembre de 2013. Dos hombres estaban a punto de encontrarlos de nuevo. A Rick Hunter le encantaban las cuevas de la misma manera que a algunas personas les encanta la música. Cada fin de semana conducía desde Johannesburgo para explorar. El sistema de cuevas Rising Star había sido cartografiado durante décadas. Los espeleólogos lo conocían bien, entrenaban allí, probaban nuevos equipos en sus pasajes familiares. Pero las cuevas guardan secretos, incluso las cartografiadas. Steven Tucker se metió por la entrada esa mañana con Rick. Habían estado aquí docenas de veces. La ruta ya era automática. A la izquierda en el primer cruce, directo a través de la cámara de la espalda del dragón. Con cuidado con las rocas sueltas. Era el 13 de septiembre. Primavera en Sudáfrica. En la superficie, las flores se abrían al sol de la mañana. Bajo tierra, solo los haces de sus linternas de cabeza repelían la oscuridad. Llevaban 30 minutos bajo tierra cuando Stephen lo notó. Una sombra donde no debería haber sombra. Una grieta vertical en la pared de la cámara, apenas visible a menos que miraras desde el ángulo exacto. Rick. Una sola palabra fue suficiente. Se acercaron lentamente. Las aberturas de las cuevas pueden ser engañosas. Lo que parece un pasaje podría ser solo una muesca poco profunda. Lo que parece sólido podría desmoronarse al tocarlo. Stephen apuntó su luz hacia abajo. La grieta caía directamente a la oscuridad. Nunca había visto esto, dijo Rick. Y él había estado espeleando aquí durante 20 años. La grieta medía 18 centímetros en su punto más ancho. Eso es alrededor de 7 pulgadas, el ancho de un libro de bolsillo. La mayoría de los adultos no podían pasar los hombros. Pero Rick y Stephen eran espeleólogos experimentados.
Sabían cómo hacerse pequeños. Stephen fue primero. Se puso de lado, exhaló por completo y comenzó a descender. La roca le presionaba el pecho y la espalda. Cada respiración tenía que ser superficial. Cada movimiento calculado. Demasiado rápido y te quedas atascado. Demasiado lento y el pánico se cuela. 12 metros de descenso. Eso es 4 pisos, pero en vertical, en completa oscuridad. Con la roca presionando por ambos lados, los pies de Stephen no encontraron nada. Y de repente, espacio. Cayó en una cámara que ningún ser humano moderno había visto jamás. Su linterna de cabeza barrió el suelo. Huesos. Huesos por todas partes. No dispersos al azar como los restos de un depredador. No amontonados como escombros de una inundación. Estos huesos yacían donde los cuerpos habían sido colocados. Con cuidado. Deliberadamente. La respiración de Stephen resonó en las paredes de la cámara. «Rick», gritó hacia arriba. «Necesitas ver esto». Rick descendió más lentamente. Era mayor, más cauteloso. La grieta parecía apretarse a su alrededor. A mitad de camino, tuvo que detenerse y controlar su respiración. La roca en realidad no se mueve, pero el pánico hace que se sienta así. Finalmente sus pies tocaron el suelo de la cámara. Se quedó de pie junto a Stephen en silencio. Sus luces jugaron sobre fémures y costillas, mandíbulas y vértebras, algunas aún articuladas, conectadas como lo habían estado en vida. ¿Humanos?, preguntó Stephen. «Parecen humanos», dijo Rick. Pero algo andaba mal. Las proporciones, las formas, no eran del todo correctas. Tomaron fotografías con manos temblorosas, cada ángulo que pudieron. Primeros planos de dientes, tomas amplias de toda la dispersión. No tocaron nada. Los verdaderos espeleólogos saben que es mejor no molestar un hallazgo. La cámara era pequeña, quizás 15 metros de largo, nunca más de 2,5 metros de ancho. Los huesos cubrían la mayor parte del suelo, capa sobre capa. Algunos medio enterrados en arcilla anaranjada, otros sentados en la superficie como si hubieran sido colocados ayer. ¿Cuántos cuerpos había aquí? Demasiados para contarlos en las extrañas sombras de la luz de la linterna. Necesitaban irse. Necesitaban contárselo a alguien. Pero primero tenían que volver a subir por esa grieta. Subir era más difícil que bajar. La gravedad está en tu contra. Las paredes parecen más apretadas. Los músculos se cansan rápidamente cuando estás encajado entre rocas, avanzando centímetro a centímetro hacia arriba. Stephen subió de nuevo. Empuja con las piernas. Exhala. Deslízate unos centímetros. Respira con cuidado. No demasiado profundo o te encajarás por completo. Empuja de nuevo. 12 metros se convierten en una eternidad cuando los subes de esta manera. Los dos hombres emergieron exhaustos, eufóricos y cubiertos de barro anaranjado de la cueva. Se sentaron en la cámara de la espalda del dragón, recuperando el aliento. «Tenemos que llamar a Lee Berger», dijo Rick. El profesor Lee Berger ya había encontrado fósiles famosos antes. Había descubierto Australopithecus sediva en 2008. Entendía los huesos de la misma manera que Rick entendía las cuevas, íntimamente, instintivamente. Cuando llegó el correo electrónico de Rick con las fotografías, Lee estaba sentado en su oficina en la Universidad de Witwatersrand. Abrió la primera imagen. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. La segunda imagen hizo que dejara la taza por completo. Para la tercera imagen, ya estaba buscando su teléfono. «Pedro», dijo cuando su colega contestó, «necesitas ver algo». Pedro Boshoff miró las imágenes en la pantalla de la computadora de Lee.
¿Dónde? Rising Star. Rick y Stephen los encontraron hace 3 semanas. 3 semanas de verificación, 3 semanas de comprobación y doble comprobación. 3 semanas de guardar el secreto mientras se formaban los planes. ¿Cuántos individuos? Lee negó con la cabeza. No se puede saber por las fotos. Podrían ser 3. Podrían ser 30. Pedro se inclinó más cerca de la pantalla. Un cráneo parcial le devolvió la mirada. No era humano, no del todo. Pero tampoco era un simio. Algo intermedio, algo desconocido. Lee comenzó a planificar la excavación esa noche, pero se enfrentó a un problema que ningún paleoantropólogo había enfrentado antes. Los huesos eran reales. Estaba seguro de eso. El sitio era increíble. Quizás el sitio de fósiles más rico jamás encontrado en el sur de África. Pero esa grieta de 18 centímetros. Lee medía 6 pies de altura y pesaba más de 200 libras. Nunca encajaría. La mayoría de sus colegas tampoco cabrían. El arqueólogo típico. El experto en fósiles típico. Demasiado grande. El mayor descubrimiento de su carrera yacía fuera de su alcance. A menos que la publicación de Facebook se hizo pública el 7 de octubre. Necesitamos quizás 3 o 4 individuos con excelentes habilidades arqueológicas, paleontológicas y de excavación. Esa parte era bastante normal. Deben ser delgados y preferiblemente pequeños. No deben ser claustrofóbicos. Deben estar en forma, ser aventureros y poder trabajar en espacios reducidos. Esa parte no era normal en absoluto. En 10 días, Lee recibió 60 solicitudes. Necesitaba elegir con cuidado. Estas personas manejarían fósiles invaluables en condiciones peligrosas. Un movimiento en falso podría destruir evidencia irreemplazable. O peor, alguien podría resultar herido. Marina Elliott leyó la publicación de Facebook en su apartamento. Estaba terminando su doctorado en antropología biológica. También era espeleóloga. 1,63 m, complexión delgada y completamente cómoda en espacios reducidos. Solicitó de inmediato. 2 semanas después recibió la llamada. ¿Puedes estar en Sudáfrica para el 1 de noviembre? Ya estaba empacando mientras respondía sí. Otras 5 mujeres recibieron la misma llamada. Becca Peixoto, una arqueóloga que había trabajado en todas partes, desde Portugal hasta Indonesia. Lindsay Hunter, quien más tarde se casaría con Rick Hunter, el co-descubridor. Ellen Feurigel, volando desde Australia, donde estudiaba huesos de pies antiguos. Hannah Morris, tranquila y metódica, perfecta para el delicado trabajo que se avecinaba. Alia Gertov, cuya tesis sobre los dientes de los primeros humanos resultaría invaluable. 6 mujeres, todas científicas, todas lo suficientemente pequeñas como para caber por la grieta. Se convertirían en las astronautas subterráneas. 7 de noviembre de 2013. Primer día de excavación. Marina se paró en la parte superior de la grieta, mirando hacia abajo. Las otras 5 mujeres esperaban su turno. Abajo, en la oscuridad, yacían respuestas a preguntas que la ciencia ni siquiera sabía que tenía que hacer. «Tómate tu tiempo», dijo Lee. «La seguridad es lo primero». Pero Marina podía escuchar la emoción en su voz. Todos podían. Se puso de lado, controló su respiración y comenzó a descender. La grieta la atrapó de inmediato. Era diferente a la espeleología normal. En una cueva regular, generalmente puedes retroceder si algo sale mal. Aquí, una vez que comenzabas a bajar, estabas comprometida. La pared le raspaba los brazos incluso a través de sus monos. Su casco golpeaba contra la roca con cada movimiento. A mitad de camino tuvo que detenerse.
No por miedo, sino por asombro. Estaba haciendo algo que ningún científico había hecho antes. Entrando en una tumba sellada durante cientos de miles de años. La última persona que estuvo aquí había sido uno de ellos. Los antiguos cuyos huesos esperaban abajo. Los pies de Marina encontraron el suelo de la cámara. Se hizo a un lado con cuidado y llamó hacia arriba. Claro. Una por una, las demás descendieron. Becca vino después, moviéndose como si hubiera nacido en cuevas. Luego Lindsay, hablándose a sí misma a través de cada metro. Hannah descendió en completo silencio. Ellen se atascó brevemente en el punto más estrecho. Un momento de pánico controlado. Exhala más. Relaja los hombros. Deja que la gravedad te ayude. Se deslizó a través. Aliyah fue la última, el haz de su linterna de cabeza bailando mientras descendía. 6 mujeres se pararon en la cámara de los huesos. Sus luces revelaron más de lo que las fotos de Rick y Stephen habían mostrado. Los huesos emergían de cada superficie, el suelo, las paredes donde la arcilla se había acumulado. Incluso pequeños nichos contenían fragmentos. Comiencen con fotografías, dijo Marina. Documenten todo antes de tocar cualquier cosa. Habían ensayado esto en la superficie. Cada movimiento planeado, cada herramienta contabilizada. Tenían 2 horas antes de tener que subir y descansar. 2 horas para comenzar a desentrañar un misterio de 300.000 años. El primer hueso que Marina levantó fue un trozo de mandíbula, pequeño, delicado, con dientes aún incrustados. Sostuvo algo que una vez había sostenido comida, que una vez había hablado o intentado hablar. ¿Tenían lenguaje? ¿Nombraban a sus hijos? ¿Contaban historias? Lo colocó con cuidado en un recipiente acolchado. A su alrededor, las demás trabajaban en un silencio concentrado. Cada fragmento catalogado, cada posición registrada. Arriba, Lee Berger esperaba en su estación de mando. Lee no cabía por la grieta, pero la tecnología sí. Habían bajado cables a la cámara, feeds de video, líneas de comunicación. Él observaba todo en las pantallas. Dirigía las operaciones como el control de la misión guiando a los astronautas. Marina, ¿puedes hacer una panorámica hacia la izquierda? Quiero ver ese grupo. Su cámara giró. Una mano emergió de la arcilla. Los 5 dedos, aún articulados, todavía en la posición que habían mantenido al morir. A Lee se le cortó la respiración. Las manos cuentan historias. ¿Cómo vivía una especie? ¿Qué podían hacer? Si eran más como nosotros, o más como los simios. Esta mano parecía humana. Al final del primer día, habían recuperado 57 fragmentos. Al final de la primera semana, 400. Los huesos seguían apareciendo, capa tras capa. Individuos jóvenes mezclados con los viejos, hombres junto a mujeres, niños junto a adultos. Esto no fue un solo evento de muerte. Estos cuerpos se habían acumulado con el tiempo, años, décadas, quizás siglos. Alguien había estado trayendo cuerpos aquí, llevándolos a través de las cuevas oscuras, bajándolos por esa grieta imposible. ¿Por qué? La pregunta perseguía a Lee por las noches. No había huesos de animales, excepto los de un búho. No había marcas de herramientas. No había evidencia de violencia. Estas personas no habían sido asesinadas y arrojadas. No se habían caído accidentalmente. La grieta estaba demasiado escondida, demasiado específica. Habían sido colocados aquí, deliberadamente, con cuidado, por otros de su especie que entendían la muerte,
que honraban a sus muertos, pero sus cerebros eran tan pequeños. Hannah encontró el cráneo el 9º día, casi completo. Las cuencas de los ojos miraban hacia arriba desde la arcilla. Trabajó a su alrededor durante 3 horas, liberándolo grano a grano. Las demás detuvieron su propio trabajo para observar. Cuando finalmente lo levantó, todos se quedaron en silencio. Esta había sido una persona, extraña para nuestros estándares. Frente baja, caja cerebral minúscula, cara saliente, pero una persona, no obstante. Alguien que había vivido y muerto cuando nuestra propia especie era joven. Alguien cuya familia los había llevado a la oscuridad y los había acostado con cuidado. El trabajo era agotador. 2 horas en la cámara. Luego la subida. Los músculos gritaban. Los pulmones ardían. Luego descansaban mientras el otro equipo de 3 bajaba. Las manos de Marina desarrollaron gruesas callosidades por agarrarse a la roca. Las costillas de Becca permanecían perpetuamente magulladas por la presión de la grieta, pero siguieron adelante. Cada hueso importaba. Cada fragmento contenía información. Estaban escribiendo la historia de nosotros, o reescribiéndola. 3 semanas después del inicio de la excavación, encontraron al niño, quizás de 4 años al morir. Huesos diminutos dispersos pero claramente asociados. Ellen descubrió el cráneo, no más grande que una pelota de softball. Los dientes apenas estaban saliendo, dientes de adulto que nunca se usarían. Pensó en su sobrino en Australia, la misma edad, el mismo tamaño probablemente. Pero este niño había vivido hace 3000 siglos. Había jugado en bosques que apenas podemos imaginar. Había muerto por razones perdidas en el tiempo, y alguien lo había amado lo suficiente como para llevarlo aquí. La noticia comenzó a correr en la comunidad científica. Algo grande estaba sucediendo en Rising Star. Lee publicó actualizaciones en Facebook, cuidadosamente vagas pero tentadoras. Fotos de las astronautas subterráneas, pistas sobre el número de fósiles. Sin precedentes, escribió, cambia el juego. Más allá de nuestros sueños más salvajes. Los críticos lo llamaron grandilocuente, buscando publicidad. Pero en la cámara, los huesos seguían emergiendo. 1500 fósiles al final de la excavación, representando al menos a 15 individuos. La colección más grande de una sola especie de hominino, jamás encontrada en África. Y aún no habían excavado toda la cámara. La mayor parte permaneció intacta, guardada para futuras temporadas. ¿Cuántos cuerpos más yacían bajo la arcilla? Docenas, cientos. Toda una población llevada a la oscuridad uno por uno. El último día bajo tierra fue emotivo. Las 6 mujeres se pararon juntas en la cámara por última vez. Habían pasado más horas aquí que nadie, moderno o antiguo. Conocían cada curva de las paredes, cada depresión en el suelo. Gracias, dijo Marina a los huesos. Se sintió bien decirlo. Estas personas antiguas habían esperado tanto tiempo para contar su historia. 300.000 años de silencio. Ahora, finalmente, podían hablar. Pero primero, los huesos necesitaban nombres. No nombres individuales. Esos se perdieron para siempre. Un nombre de especie. Algo para capturar quiénes eran. Lee eligió Homo naledi. Homo, humano. Parte de nuestro género. Naledi, la palabra sesoto para estrella. El pueblo estrella. Encontrado en la cueva de la estrella ascendente, Rising Star. Era perfecto, pero el nombre fue solo el comienzo de la extrañeza. De vuelta en Johannesburgo, en un almacén convertido en laboratorio,
54 científicos se reunieron alrededor de mesas cubiertas con huesos antiguos. Lee había hecho algo inusual de nuevo. En lugar de mantener los fósiles encerrados durante años de estudio privado, había invitado a investigadores de todo el mundo, científicos jóvenes, profesores viejos, cualquiera con experiencia que pudiera ayudar a entender lo que habían encontrado. Los huesos contaban una historia imposible. Miren primero el cráneo, porque ahí es donde comenzó la confusión. 5, lo suficientemente completos como para medir, y cada medida decía lo mismo problemático. Estos cerebros eran diminutos, de 460 a 610 centímetros cúbicos, más pequeños que el cerebro de un chimpancé en algunos casos. El promedio era de 513 centímetros cúbicos, aproximadamente el tamaño de una naranja grande, mientras que tú y yo llevamos alrededor de 1.300 centímetros cúbicos de cerebro, casi 3 veces más. Los científicos tenían una regla, no dicha, pero universalmente creída. Los cerebros grandes venían antes del comportamiento complejo. Los cerebros grandes antes del entierro. Los cerebros grandes antes del simbolismo y el significado. Estas criaturas de cerebro pequeño aparentemente habían roto esa regla. Porque, ¿cómo más terminaron cuidadosamente colocados en esa profunda y oscura cámara? Marina Elliott sostuvo el cráneo que llamaron DH1, el espécimen tipo, el representante oficial de la especie, un macho, probablemente, basado en las características robustas. Lo giró lentamente bajo las luces del laboratorio, mientras 3 artistas lo dibujaban, tratando de capturar cómo se habría visto esta persona con carne en estos huesos. El cráneo era como sostener la historia y el misterio en tus manos simultáneamente, humano moderno en algunos aspectos, primitivo antiguo en otros. La frente se inclinaba drásticamente hacia atrás, nada como nuestras altas frentes verticales. La cresta de la ceja sobresalía, aunque no tan severamente como en los antepasados humanos verdaderamente antiguos de hace 2 millones de años. Detrás de la cara, esa minúscula caja cerebral que no tenía sentido emparejada con esos dientes de aspecto humano. Los dientes. Aquí había otro rompecabezas que mantuvo a los especialistas dentales despiertos por la noche, examinándolos bajo microscopios hasta que les ardían los ojos. Los dientes eran pequeños, notablemente pequeños para un cráneo de aspecto tan antiguo. En la evolución humana, generalmente hay un patrón. Cerebro pequeño significa dientes grandes. Cerebro grande significa dientes pequeños. Se trata de energía, de en qué invierte tu cuerpo. El Homo naledi había decidido romper esta regla también, exhibiendo dientes que se verían más en casa en una boca humana moderna que en un cráneo primitivo, pero los patrones de desgaste, esos contaban una historia completamente diferente. Ian Towle pasó semanas documentando cada astilla, cada rasguño, cada faceta de desgaste en esos 1500 dientes. Lo que encontró lo hizo verificar sus datos 2 veces, luego verificar de nuevo. El 44% de los dientes estaban astillados, no ligeramente desgastados, realmente astillados, como si los hubieras agrietado con una roca. Los dientes traseros, los molares y premolares, lo mostraban peor. Más de la mitad de ellos dañados, muchos con múltiples astillas. Cualquiera que fuera la comida de estas personas, estaba destruyendo sus dientes. No frutas blandas del bosque, eso era seguro. Algo duro, algo arenoso. Raíces probablemente. Tubérculos desenterrados con toda la tierra aún adherida. En las estaciones secas,
cuando las frutas desaparecían y las hojas se marchitaban, esos órganos de almacenamiento subterráneo te mantenían vivo. Si podías encontrarlos, si podías desenterrarlos, si tus dientes podían soportar el desgaste, los babuinos modernos se astillan los dientes de la misma manera, moliendo a través de raíces cubiertas de tierra cuando se acaba la comida fácil. Alrededor del 25% de los dientes de babuino muestran astillas. La tasa del Homo naledi era casi el doble. Piensa en eso por un momento. Cada comida desgastando tus dientes, sabiendo que una vez que se han ido, estás acabado. No había dentistas hace 300.000 años. No había alimentos blandos para los ancianos sin dientes. Tus dientes eran tu supervivencia. Y estas personas estaban moliéndolos hasta la nada solo para mantenerse vivos. Las manos contaban una historia completamente diferente. Una que tenía aún menos sentido emparejada con esos cráneos primitivos. John Hawkes armó los huesos de una mano completa en la mesa del laboratorio, trabajando como un rompecabezas tridimensional donde cada pieza valía más que el oro. Una mano había sido encontrada articulada, todos los huesos aún conectados, los dedos aún curvados como lo habían estado al morir. El pulgar era largo, fuerte, con pronunciadas inserciones musculares que lo habrían hecho poderoso y preciso. Las proporciones entre la palma y los dedos coincidían casi exactamente con las nuestras. Estas manos podrían haber hecho herramientas sofisticadas. Podrían haber enhebrado una aguja. Si las agujas hubieran existido entonces, podrían haber pintado en las paredes de las cuevas, moldeado arcilla, hecho cualquier cosa que nuestras manos puedan hacer, excepto, y aquí es donde se vuelve extraño de nuevo, los huesos de los dedos eran curvos, no ligeramente curvos como los nuestros, sino dramáticamente curvos como una criatura que pasaba mucho tiempo colgando de las ramas. Los especímenes juveniles mostraban menos curva que los adultos, lo que significaba algo extraordinario. Los adultos trepaban más que los niños. Usualmente, en los primates es lo contrario. Los jóvenes juegan en los árboles mientras los adultos se quedan en el suelo. Pero los adultos naledi parecían regresar a los árboles regularmente, quizás cuando aparecían los depredadores terrestres, quizás para alcanzar alimentos a los que otros no podían acceder. Imagínalos por un momento. Pequeñas figuras con manos humanas y dedos de simio, trepando por un tronco de árbol más rápido de lo que podrías correr, sus dedos curvos encontrando agarres que los dedos rectos nunca podrían. Seguros en las ramas mientras abajo, tal vez, nuestros propios antepasados se quedaban frustrados, incapaces de seguir. Los omóplatos se sentaban altos en sus espaldas, más como la posición de un chimpancé que la nuestra. Las clavículas eran cortas, el pecho estrecho, construido para trepar, no para la postura de hombros anchos para lanzar que más tarde haría de los humanos cazadores tan mortales. Sin embargo, de la cintura para abajo, todo cambiaba de nuevo. Jeremy de Silva no podía creer los huesos de los pies cuando los vio por primera vez. Había estudiado pies fósiles durante 15 años. Podía decirte la historia evolutiva de cada diminuto hueso en el pie humano. Pero estos pies no deberían existir, no unidos al resto de este esqueleto. El pie era esencialmente moderno. El dedo gordo del pie alineado con los demás en lugar de sobresalir como un pulgar. El arco estaba presente y bien desarrollado. Las proporciones entre el talón y el antepié coincidían con las nuestras. Estos pies estaban hechos para caminar, para cubrir largas distancias de manera eficiente. Las pruebas de laboratorio lo confirmaron. La biomecánica era totalmente incorrecta para un escalador de árboles comprometido,
pero perfecta para el viaje por tierra. La articulación del tobillo, la forma en que la tibia se conectaba, la robustez de las áreas de soporte de peso. Todo gritaba bípedo terrestre, así que tenías un animal con hombros y brazos de escalador, pero pies y piernas de caminante. Una criatura de dos mundos, perfectamente adaptada a ninguno, pero funcional en ambos. El fémur, el hueso del muslo, mostraba la misma contradicción. El tallo era primitivo, casi como el de un australopitecino en la parte superior. Pero la articulación de la rodilla, moderna, las inserciones musculares para el glúteo mayor, el gran músculo del trasero que impulsa nuestra zancada erguida, masivas y de aspecto humano. Podían caminar por kilómetros, estas pequeñas personas. A pesar de medir solo 1 metro con 45 centímetros en promedio, pesando quizás 88 libras empapados, podrían haber mantenido el ritmo contigo en una larga caminata. Sus piernas más cortas habrían dado más pasos, pero su resistencia habría igualado la tuya, a menos que decidieran trepar en su lugar. La pelvis era quizás el elemento más extraño de todos. Primitiva en su ensanchamiento, en el ángulo de las palas ilíacas, más como Lucy, la famosa Australopithecus afarensis de hace 3 millones de años. Pero el isquión, el hueso del asiento, estaba posicionado como el nuestro. Otra combinación imposible que de alguna manera funcionaba. Lee Berger se paró frente a los huesos reunidos una noche después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Los habían arreglado anatómicamente en una mesa, no de un solo individuo, sino un compuesto, eligiendo el mejor ejemplo conservado de cada hueso. En la luz fluorescente del laboratorio, 300.000 años se derrumbaron en la nada. Esta criatura no debería existir según todo lo que la ciencia creía saber. Demasiado primitiva para su edad, demasiado avanzada para el tamaño de su cerebro, demasiado exitosa para algo que debería haberse extinguido hace millones de años. La datación había sido otro shock que se extendió por la comunidad paleoantropológica como un terremoto. Cuando los huesos emergieron por primera vez, todos asumieron que eran antiguos. 2 millones de años, quizás más. Ese tamaño de cerebro, esas características primitivas, seguramente estos eran homo tempranos. Tal vez incluso la especie de transición entre Australopithecus y nuestro género. Paul Dirks pasó 2 años datando el sitio, usando todas las técnicas disponibles. Datación de uranio torio en las estalagmitas que cubrían algunos huesos, resonancia de spin de electrones en los propios dientes, análisis paleomagnético de los sedimentos. 6 laboratorios diferentes alrededor del mundo, trabajando de forma independiente para evitar sesgos. Los resultados llegaron. De 236.000 a 335.000 años de antigüedad. Pleistoceno medio, ayer en términos geológicos. Cuando se publicaron esas fechas, los críticos los acusaron de errores, contaminación, incluso fraude. No podía ser correcto. Hace 300.000 años, nuestra propia especie ya estaba emergiendo en África. Homo heidelbergensis, con cerebros el doble de grandes que los de Naledi, ya se había extendido por 3 continentes. Los neandertales estaban evolucionando en Europa. Y en el sur de África, estas personas de cerebro minúsculo y cuerpo primitivo todavía existían, todavía sobrevivían, todavía llevaban a sus muertos a las cuevas. Las implicaciones hicieron que los científicos se sintieran incómodos, porque significaba repensar todo sobre la evolución humana. Nos gusta nuestra evolución lineal, simios a humanos primitivos, a humanos avanzados, a nosotros.
una escalera de progreso con cada peldaño claramente marcado. Cerebros más grandes, mejores herramientas, comportamiento más complejo. Paso a paso, el Homo naledi destrozó esa cómoda historia. Aquí había una prueba de que la evolución humana era más como un delta de río que una escalera. Múltiples canales fluyendo simultáneamente, a veces fusionándose, a veces divergiendo, algunos terminando en arena seca mientras que otros llegaban al mar. Mientras nuestros antepasados desarrollaban herramientas de piedra avanzadas y tal vez incluso lenguaje, Naledi vivía junto a ellos con un cerebro apenas más grande que el de un chimpancé. Sin embargo, eran lo suficientemente humanos como para honrar a sus muertos, lo suficientemente sofisticados como para navegar por cuevas completamente oscuras, lo suficientemente exitosos como para sobrevivir durante quién sabe cuántos cientos de miles de años. El nicho ecológico que ocupaban debe haber sido único, algo que nuestros antepasados no podían o no querían explotar. Esos dedos curvos sugieren bosques densos donde trepar todavía importaba. Los patrones de desgaste de los dientes apuntan a alimentos que otros ignoraban, duros, arenosos, que requerían dedicación para procesar. Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres, lo expresó mejor. Nos hacen reconsiderar lo que significa ser humano. Porque si la humanidad se trata del tamaño del cerebro, Naledi no era humano. Si se trata de las proporciones corporales, solo eran parcialmente humanos. Si se trata del uso de herramientas, bueno, no se han encontrado herramientas con ellos, aunque sus manos ciertamente podrían haberlas hecho. Pero si la humanidad se trata de otra cosa, de cuidar a los muertos, de navegar por paisajes complejos, de sobrevivir contra viento y marea en un mundo cambiante, entonces Naledi era profundamente humano. El taller en Johannesburgo continuó durante semanas, con científicos trabajando 18 horas al día, alimentados por café y emoción. Cada hueso revelaba nuevas contradicciones. Los huesos del oído interno, tan pequeños como granos de arroz, mostraban una mezcla de características primitivas y avanzadas. Las vértebras sugerían una columna vertebral curvada como la nuestra, pero unida a costillas más primitivas de lo esperado. Incluso la forma en que los huesos se habían fosilizado era inusual. Algunos apenas mineralizados, de aspecto casi fresco. Otros convertidos en piedra. La preservación fue tan excepcional que bajo los microscopios se podía ver dónde los escarabajos habían roído los huesos, donde los caracoles habían pasado por encima de ellos, dejando sus característicos rastros. No eran cuerpos arrojados al agua o cubiertos por ceniza volcánica. Habían sido colocados en arcilla seca y dejados al tiempo. Marina Elliott hizo una observación interesante un día, sosteniendo un fémur de niño a la luz. «Miren las inserciones musculares», le dijo a Alia Gurtov. «¿Ven lo pronunciadas que son?» Incluso los niños eran increíblemente fuertes. Tenía sentido cuando pensabas en su mundo. No había vida fácil para el Homo naledi. Cada día habría sido físico, trepando por comida, caminando kilómetros por agua, desenterrando tubérculos con las manos o herramientas simples. Los niños que sobrevivieron hasta la edad adulta habrían sido los fuertes, los capaces. Los huesos mostraban pocas señales de enfermedad o trauma. Una mandíbula de adulto tenía un tumor benigno que habría sido doloroso, pero no fatal. Algunos de los juveniles mostraban signos de estrés estacional en sus dientes, líneas que indicaban períodos en los que el crecimiento se ralentizaba, probablemente durante inviernos duros o sequías. Pero no había evidencia de violencia.
ni marcas de corte de armas o herramientas, ni fracturas curadas de caídas o peleas. Tal vez eran pacíficos, estas personas estrella, o tal vez simplemente se cuidaban mejor entre sí de lo que solemos suponer para las especies primitivas. El misterio de cómo terminaron en la cueva seguía sin resolverse y era muy debatido. La cámara no tenía otra entrada. El radar de penetración terrestre lo confirmó. La grieta por la que habían entrado había sido el único camino de entrada durante al menos el último 1.000.000 de años. Nunca una inundación había inundado la cámara. Ningún flujo de lodo había arrastrado los huesos allí, lo que significaba que alguien había llevado deliberadamente estos cuerpos a través del sistema de cuevas. Había navegado por los pasajes traicioneros en la oscuridad y de alguna manera los había bajado por esa grieta imposible. La logística por sí sola era asombrosa. Un Naledi adulto podría haber pesado 80 libras. El peso muerto es más difícil de llevar que el vivo. Los pasajes de la cueva eran lo suficientemente difíciles para los espeleólogos experimentados con equipo moderno. ¿Cómo lo hacían Naledi sin luces? ¿Sin cuerdas? No, a menos que tuvieran fuego. Esta fue la sugerencia más controvertida de todas. ¿Fuego usado tan temprano? ¿Por una especie de cerebro tan pequeño? La mayoría de los científicos lo rechazaron de inmediato. Pero, ¿cómo más? ¿Cómo más navegaban por esas cuevas? Algunos sugirieron que tenían una mejor visión nocturna que nosotros, tal vez más como un primate nocturno. Otros propusieron que conocían las cuevas tan bien que podían navegar por el tacto y la memoria. Algunos se preguntaron si había habido otra entrada, ahora sellada, aunque ninguna evidencia apoyaba esto. El debate sobre el entierro dividió a la comunidad científica. Paul Dirks, que había dirigido gran parte del análisis geológico, estaba convencido de que era un entierro deliberado. El posicionamiento de los cuerpos, la acumulación a lo largo del tiempo, la ausencia de cualquier otra explicación, todo apuntaba a un comportamiento intencional. Estaban poniendo cuerpos en esa cámara a propósito, dijo en una conferencia, ya sea que quieras llamarlo entierro o eliminación de cadáveres o algo más, fue deliberado. Los críticos respondieron de inmediato. Aurore Valle escribió una respuesta mordaz, señalando que algunos huesos mostraban evidencia de daño por insectos que sugería que los cuerpos se habían descompuesto parcialmente antes de entrar en la cámara. Tal vez murieron en otro lugar y fueron arrastrados durante raras inundaciones. Tal vez hubo múltiples entradas a lo largo del tiempo. Tal vez. Pero de pie en esa cámara, todos los que habían estado allí dijeron lo mismo. Se sentía deliberado. Se sentía como un lugar con un propósito. El descubrimiento de la cámara Lasidi en 2014 solo profundizó el misterio. El misterio se profundizó porque ahora había dos cámaras de muerte separadas a más de 100 metros de distancia, ambas que requerían ese mismo viaje tortuoso a través de la oscuridad. Rick Hunter había estado explorando de nuevo cuando lo encontró. En el último día de la primera expedición, en realidad. Todos exhaustos, listos para irse a casa, y Rick decidió revisar un pasaje más. Así es como sucede a veces. Los mejores descubrimientos llegan cuando estás demasiado cansado para ser cuidadoso. Esta grieta era diferente. Más ancha en la parte superior, pero estrechándose rápidamente, y la cámara de abajo contenía solo 3 individuos, 2 adultos y un niño, pero uno de los adultos, al que llamarían Neo, que significa regalo en Sesotho, estaba extraordinariamente completo. Cráneo, columna vertebral, costillas, pelvis, la mayoría de las extremidades,
como si hubiera sido acostado cuidadosamente y nunca molestado. 300.000 años de quietud. Los huesos de Neo revelarían más tarde cosas que los restos fragmentados de Dinalidi no podían. Cómo el cráneo se conectaba a la columna vertebral. Esa delicada arquitectura que determina cómo una criatura sostiene su cabeza, a dónde mira, cómo se mueve por el mundo. Neo decía que caminaba erguido, pero probablemente se inclinaba un poco hacia adelante. No del todo nuestra postura vertical, pero cerca. Sus costillas formaban una forma de cono, estrecho en la parte superior, más ancho en la parte inferior. No en forma de barril como las nuestras, más como los primates trepadores, aunque, de nuevo, esas piernas estaban hechas para caminar. Todo en estas personas era una contradicción, pero nos estamos adelantando. Primero tenemos que hablar de su mundo, el escenario donde se desarrolló esta extraña historia. Sudáfrica, hace 300.000 años. No las praderas secas que podrías imaginar, sino un mosaico. Bosques a lo largo de los valles de los ríos, lo suficientemente densos como para que la luz del sol apenas llegara al suelo. Bosques abiertos en las laderas donde crecían árboles de fiebre con su corteza amarilla que parecía luz solar incluso en la sombra. Praderas en las mesetas donde vastas manadas se movían con las estaciones. Y en todas partes, afloramientos rocosos llamados copjes, islas de piedra que se elevaban desde el paisaje. Cuevas y grietas acanalaban estas formaciones. Algunas no llevaban a ninguna parte, otras se abrían en vastas redes subterráneas que aún se están cartografiando hoy. Ahora llaman a esta región el Highveld, país de meseta alta, a 1 milla sobre el nivel del mar en algunos lugares. El aire lo suficientemente delgado como para que los recién llegados se queden sin aliento subiendo escaleras. Pero Naledi había estado aquí durante incontables generaciones. Sus pulmones estaban adaptados, sus corazones eran eficientes. Las mañanas de invierno podían traer escarcha. Imagínalos entonces, pequeñas figuras que salían de los refugios de las cuevas, el aliento humeando en el aire frío. Los niños se habrían quedado cerca de los adultos. Este no era un mundo seguro para deambular. Los leopardos anidaban en los mismos copjes. No los leopardos modernos, sino sus antepasados, igual de mortales. Los gatos de dientes de sable todavía merodeaban entonces, aunque se estaban volviendo raros. Hienas, no las manchadas que conocemos, sino hienas gigantes, pesadas como leones, con mandíbulas que podían partir huesos de elefante. Sin embargo, la cámara de la señora de la cena no contenía huesos de Naledi con daños de depredadores, ni marcas de dientes, ni evidencia de arrastre o roído. Sin importar cómo murieron, no fue por ser comidos. Extraño, porque todo lo demás moría de esa manera entonces. El registro fósil es en su mayoría acumulaciones de depredadores, huesos recolectados en guaridas de hienas, escondites de leopardos en árboles, sitios de matanza donde cayó algo grande. Pero no Naledi. Ellos lograron algo diferente. Aquí hay algo que los dientes nos dicen que no ha llegado a muchos artículos científicos. Estas personas eran diestras. Los patrones de desgaste lo demuestran. Cuando usas tus dientes como herramientas, sosteniendo algo con la mano izquierda y tirando con la derecha, deja marcas distintivas. La mayoría de los Naledi mostraron este patrón. La misma proporción de lateralidad que los humanos modernos, en realidad. 9 de cada 10 que favorecen la derecha. Un detalle tan pequeño, pero de repente los hace reales, ¿no? Una madre Naledi enseñándole a su hijo a procesar fibras duras, mostrándole cómo sostenerlo así,
tirar en el ángulo correcto. No, usa tu mano derecha así. La misma lección se repitió en millones de familias humanas a lo largo del tiempo. Habrían conocido cada planta comestible en su territorio, los cormos subterráneos que sobrevivieron a las sequías, las semillas que necesitaban tostarse para eliminar las toxinas, la corteza que podía llenar tu estómago cuando no había nada más disponible. La gente moderna Hadza en Tanzania todavía come muchas de las mismas plantas que crecían en el mundo de Naledi. Verlos desenterrar tubérculos es probablemente como ver a Naledi trabajar. Palos de excavación de madera que buscan los tallos secos reveladores. Luego una excavación paciente, a veces de 1 metro de profundidad para alcanzar el premio. Excepto que los Hadza cocinan sus tubérculos, asados en las brasas hasta que están suaves y dulces. Naledi los comía crudos, aparentemente. Toda esa arena, toda esa fibra, esos dientes destruidos tienen sentido ahora, pero también significa que podían sobrevivir donde otros no podían. No se necesitaba fuego. No se requerían herramientas más allá de quizás un palo de excavación, solo determinación y dientes que podían soportar el abuso. Durante la estación húmeda, de noviembre a marzo, la vida habría sido más fácil. Las frutas maduraban. Las hojas se mantenían tiernas. Los insectos emergían en incontables miles de millones. Termitas, orugas, larvas de escarabajos. Todo proteína pura si sabías dónde buscar. Pero la estación seca, de mayo a septiembre, es cuando la comida dura importaba. Es cuando aquellos que conocían hasta la última raíz comestible sobrevivían y aquellos que no lo hacían terminaban en cuevas, llevados por aquellos que los recordaban. Tenemos que hablar de quién más estaba ahí fuera, porque Naledi no estaba solo. Nuestra propia especie, Homo sapiens, apenas estaba emergiendo entonces. Los fósiles más antiguos que son definitivamente nosotros provienen de Marruecos, de hace 300.000 años. De Etiopía, de la misma época. Éramos nuevos en el mundo, aún descubriendo quiénes éramos. Pero éramos diferentes de Naledi en todos los aspectos que importaban para la supervivencia. Más altos, la mayoría de los primeros sapiens medían de 1,68 m a 1,82 m. Cerebros más grandes, 3 veces el tamaño de Naledi. Y herramientas, siempre herramientas. Hace 300.000 años, nuestros antepasados estaban haciendo puntas de piedra complejas, uniéndolas a lanzas de madera, derribando grandes presas. Las dos especies deben haberse encontrado. El Highveld no es tan grande. Naledi usaba los afloramientos rocosos y los bosques. Sapiens prefería las praderas abiertas donde podían usar su habilidad para lanzar, su caza de persistencia, su coordinación social. Luchaban, comerciaban, se ignoraban. No se ha encontrado evidencia de violencia entre ellos. No hay huesos de Naledi con puntas de lanza de sapiens incrustadas. No hay lesiones defensivas que sugieran guerra. Tal vez simplemente coexistieron, como lo hacen los babuinos y los humanos hoy en día, ocupando el mismo paisaje pero diferentes nichos. Sapiens cazaba grandes presas en las praderas. Naledi recolectaba plantas en los bosques. Sapiens hacía herramientas elaboradas. Naledi quizás usaba implementos de madera simples que no se conservaron. Sapiens construía fuegos y cocinaba. Naledi comía alimentos crudos y pagaba el precio en dientes desgastados. Dos experimentos diferentes en ser humanos que corrían en paralelo. John Hawkes hizo una observación interesante sobre sus manos que nadie había considerado realmente. Miren, dijo, manipulando los huesos de la mano reconstruidos. Podrían haber hecho herramientas de piedra. El agarre es perfecto para ello. La precisión, el poder,
todo lo que necesitas. Pero, Rena Elliot le interrumpió, pero tal vez no las necesitaban. Tal vez su solución era diferente. Piensa en ello. Si puedes trepar a árboles a los que otros no pueden, si puedes acceder a alimentos que otros ignoran, si puedes sobrevivir con recursos que nadie más quiere, ¿por qué complicar las cosas? Las herramientas tardan en hacerse, tardan en mantenerse, tardan en transportarse. Los chimpancés usan herramientas, ramitas para pescar termitas, piedras para romper nueces, pero no dependen de ellas. No las llevan de un lugar a otro. Las hacen cuando las necesitan, las usan, las desechan. Tal vez Naledi era igual. Un palo de excavación cuando se necesitaba, desechado cuando se terminaba. Una roca para abrir algo, dejada atrás después de su uso. Nada que se conservara, nada que los marcara como usuarios de herramientas en el registro fósil. O tal vez, y esto es pura especulación, tenían herramientas que no hemos imaginado. Contenedores hechos de calabazas o hojas dobladas, cordajes de fibras vegetales, cosas que se desvanecen por completo después de siglos, y mucho menos cientos de milenios. La falta de herramientas de piedra con los fósiles de Naledi volvía locos a algunos arqueólogos. En el mismo periodo de tiempo, en la misma región, alguien estaba haciendo herramientas de la edad de Piedra Media. Hermosas escamas puntiagudas, cuidadosamente formadas, obviamente obra de manos hábiles. Si no Naledi, entonces ¿quién? Tenía que ser Sapiens, decían la mayoría. Pero los fósiles de Sapiens de esa época en el sur de África son increíblemente raros. Los fósiles de Naledi están por todas partes en esa cueva. Sigue siendo una de las preguntas sin respuesta, como tantas cosas sobre ellos. El invierno en el High Veld podía ser brutal para las criaturas de cuerpo pequeño. Cuando la temperatura bajaba por debajo de cero, cuando la escarcha volvía plateada la pradera, cada caloría importaba. Los humanos modernos tienen un truco genial. Tiritamos para generar calor, quemando calorías para mantenernos calientes. Es un derroche, pero efectivo. Tiritaba Naledi. Sus inserciones musculares sugieren que podrían haberlo hecho, pero con sus cuerpos pequeños, habrían quemado rápidamente las reservas de energía. Lo más probable es que se amontonaran. Termorregulación social, la llaman los científicos. Pero en realidad, es justo lo que hacen los primates con frío. Se amontonan, comparten el calor, sobreviven la noche. En la cámara de Naledi, algunos huesos fueron encontrados en asociaciones que sugerían que los cuerpos estaban colocados juntos, no dispersos al azar, sino agrupados. Familias, quizás. Aquellos que vivieron juntos, murieron juntos, fueron enterrados juntos. Los huesos de los niños cuentan las historias más duras. Líneas de crecimiento en sus dientes que muestran estrés periódico, momentos en los que el cuerpo ralentizaba el desarrollo para conservar recursos. Estrés de invierno, estrés de sequía, pero también líneas de recuperación que muestran que volvían los tiempos mejores. Un niño, quizás de 8 años, mostró un patrón de enfermedad y recuperación repetido 3 veces. 3 veces lo suficientemente enfermo como para afectar el crecimiento óseo. 3 veces cuidado hasta recuperar la salud. Alguien cuidó a este niño. Lo alimentó cuando no podía alimentarse por sí mismo. Lo mantuvo caliente. Lo ayudó a sobrevivir. Hasta que no lo hizo. Hasta que algo, nunca sabremos qué, finalmente se lo llevó. Y luego alguien llevó ese pequeño cuerpo a través de las cuevas oscuras y lo colocó con los demás. El equipo de Lieberger intentó calcular cuántos cuerpos podrían todavía estar en el sistema de cuevas. Habían excavado aproximadamente 1 metro cuadrado de la cámara de Naledi, tal vez 20 centímetros de profundidad.
El radar de penetración terrestre sugirió que los depósitos bajaban 1,5 metros en algunos lugares. El suelo de la cámara cubría unos 30 metros cuadrados. Haz las cuentas. Podría haber miles de individuos ahí abajo. Generaciones de Naledi llevados todos al mismo lugar, una tradición mantenida durante siglos. Pero, ¿por qué allí? ¿Por qué esa cámara específica? Marina Elliott tenía una teoría, no probada, pero convincente. Tal vez no se trataba de la cámara en sí, sugirió una noche. Tal vez se trataba del viaje. El camino a la cámara de Naledi era traicionero pero consistente. No cambiaba. En un mundo donde todo lo demás era incierto, el clima, la comida, los depredadores, esta cosa se mantenía constante. Los mismos pasajes, los mismos desafíos, el mismo destino, un camino ritual, una tradición que conectaba generaciones. El cuerpo entra en la cueva por la entrada principal. Baja a través del túnel de arrastre de Superman, donde tienes que extender un brazo hacia adelante, uno hacia atrás, moviéndote a través de él. Pasa la espalda del dragón, esa cresta afilada de estalagmita para trepar, hasta la estrecha grieta, el descenso final. Cada viaje reforzaba los lazos comunitarios. Hacemos esto juntos. Siempre hemos hecho esto. Siempre haremos esto, hasta que no lo hicieron, hasta que algo cambió. Los fósiles de Naledi más jóvenes datan de hace 236.000 años. Después de eso, nada. Desaparecen del registro fósil como si nunca hubieran existido. ¿Qué pasó? El cambio climático es la respuesta obvia. El mundo estaba cambiando entonces. Las edades de hielo iban y venían, cada una remodelando el paisaje. Los bosques de los que dependía Naledi se estaban reduciendo. Las praderas se expandían. Su nicho ecológico estaba desapareciendo. Pero probablemente no fue tan simple. Las especies no suelen desaparecer sin más. Se adaptan, migran o se absorben en otras poblaciones. Algunos científicos se preguntan si los genes de Naledi todavía están ahí fuera, mezclados en las poblaciones modernas. Llevamos genes de neandertales, genes de denisovanos. ¿Por qué no de Naledi? Pero el ADN no se conserva bien en climas cálidos. Los huesos de Naledi no han producido material genético a pesar de los repetidos intentos. Así que no podemos saber si realmente se han ido o si algún eco de ellos continúa en nosotros. Hay otra posibilidad, menos dramática, pero quizás más probable. Simplemente podrían haber sido superados. No violentamente, no de repente, sino lentamente expulsados a medida que las poblaciones de sapiens crecían. Cada buen lugar de forrajeo reclamado, cada fuente de agua defendida, no maliciosamente, solo la presión inexorable de una especie exitosa que se expande. Sucede hoy con las especies en peligro de extinción. No hay una catástrofe única, solo una pérdida gradual de hábitat hasta que un día el último individuo muere en silencio, sin ser notado. El último Naledi podría haber estado solo, el último guardián de tradiciones que nadie más recordaba, o tal vez un pequeño grupo, aferrándose a la existencia en algún valle remoto hasta que la enfermedad, el accidente o la simple mala suerte terminaron su historia. Nunca lo sabremos, pero aquí está lo que me persigue de la historia de Naledi. Casi no fueron encontrados. Esa grieta que Rick y Stephen descubrieron había estado allí todo el tiempo. Miles de espeleólogos habían pasado a pocos metros de ella. La cueva había sido cartografiada, explorada, utilizada para entrenamiento. Nadie la notó. ¿Cuántas otras cámaras hay ahí fuera? ¿Cuántas otras especies?
Hemos explorado quizás el 1% de las cuevas en el sur de África, probablemente menos. Cada pasaje inexplorado podría contener otra cámara Dinaledi, otra especie, otro capítulo de la historia humana que aún no hemos leído. En 2017, el equipo de Lee Berger anunció que habían encontrado grabados en las cuevas patrones entrecruzados tallados en las paredes. Si Naledi los hizo, y eso es una gran incógnita, cambia todo de nuevo. Comportamiento simbólico, arte, otro rasgo supuestamente único, humano, que no era único después de todo. La comunidad científica estalló en controversia. Los grabados eran reales, pero ¿quién los hizo? ¿Cuándo? Los humanos modernos también usaron estas cuevas, mucho más tarde. Podrían ser grafitis del siglo XIX. Podría ser un desgaste natural que parece artificial. O podría ser Naledi marcando sus cámaras de entierro, dejando señales que no podemos leer. Paul Dirks también encontró evidencia del uso del fuego en sayas, carbón, hollín en el techo. Pero de nuevo, ¿qué especie? ¿Cuándo? El uso del fuego por homininos de cerebro pequeño, tan temprano, reescribiría los libros de texto. Cada respuesta sobre Naledi conduce a más preguntas. En el laboratorio, el trabajo continúa. Nuevas técnicas se desarrollan cada año. Tal vez pronto alguien extraiga ADN. Tal vez alguien encuentre herramientas de piedra claramente asociadas con los huesos de Naledi. Tal vez se descubra otra cámara con una conservación aún mejor. O tal vez ya sabemos la parte importante, que hace 300.000 años, una especie humana de cerebro pequeño honró a sus muertos. Honró a sus muertos con una dedicación que trascendía el tamaño del cerebro. El uso de herramientas y cualquier otra métrica que usemos para medir la humanidad. Permítanme llevarlos de vuelta a una mañana en particular, aunque por supuesto estoy imaginándolo. Armando lo que debe haber sido a partir de huesos y dientes, y los patrones de desgaste de vidas antiguas. La hembra era vieja para los estándares de Naledi, tal vez 40 años, aunque parecía mayor. Sus dientes estaban desgastados hasta los tocones, los de la derecha peor que los de la izquierda porque es el lado que había favorecido durante 30 años de moler fibras duras. Sus dedos curvos se habían engrosado con la edad, con callosidades de innumerables ascensos, cicatrices de espinas y piedras afiladas. Se despertó en la oscuridad antes del amanecer como siempre lo hacía. El pequeño cuerpo de su nieta caliente contra su costado. La boca de la cueva miraba al este. Siempre miraban al este cuando era posible, para captar el primer calor del amanecer. A su alrededor, el resto del grupo se agitaba. 12 individuos, tal vez 13. Difícil de estar seguro, porque los adolescentes a veces deambulaban entre grupos, probando su independencia. No había fuego, nunca fuego. Eso era para los altos, los que tenían los dedos rectos que vivían en las praderas. Ella había visto sus columnas de humo elevándose en la distancia. Había olido carne cocinándose con los cambios de viento, pero su gente no necesitaba fuego. No lo había necesitado durante todas las generaciones que contaban las viejas historias. Su hija ya estaba despierta, revisando al bebé que había estado enfermo durante días. La congestión resonaba en sus pequeños pulmones. En nuestro mundo, un simple resfriado. En el de ellos, potencialmente fatal. La madre sostenía al bebé erguido contra su pecho, dándole palmaditas en la espalda suavemente, tratando de despejar las vías respiratorias. La anciana conocía ese sonido en particular. Lo había escuchado demasiadas veces. Algunos bebés se recuperaban, muchos no. Los que sobrevivían a su primer año eran duros, pero en ese primer año,
la mitad no lo lograba, tal vez menos. Afuera, el mundo estaba despertando. Los francolines llamaban desde el borde de la pradera, gritos duros y repetitivos que significaban que el amanecer estaba llegando. Una tropa de babuinos ladraba en algún lugar cuesta arriba, probablemente dirigiéndose a los mismos higos frutales que el grupo Naledi había estado visitando. La competencia sería feroz hoy. Los babuinos eran más grandes, más fuertes, con dientes caninos aterradores, pero Naledi podía trepar más alto, a ramas más delgadas donde los babuinos no podían seguirlos, si llegaban primero. La anciana chasqueó la lengua suavemente, su señal para moverse. No palabras exactamente, sino sonidos significativos, diferentes chasquidos para diferentes situaciones, un doble chasquido agudo para el peligro, un trino suave para la comida encontrada, un gruñido bajo para reunirse. Cada grupo Naledi tenía sonidos ligeramente diferentes, como dialectos, aunque generalmente podían entenderse entre sí cuando los grupos se encontraban. Salieron de la cueva en su orden habitual. Los machos adultos primero, escaneando en busca de depredadores. Luego, las hembras con los hijos mayores. La anciana iba última con su nieta, asegurándose de que nadie se quedara atrás. El camino a los árboles de higo serpenteaba a través de un bosque abierto. Árboles de fiebre con su corteza fotosintética brillando en verde dorado a la luz de la mañana. Árboles de plomo tan densos que su madera se hundiría en el agua. Entre ellos, claros donde la hierba crecía lo suficientemente alta como para esconder cualquier cosa. Este era el momento peligroso. Los depredadores conocían las rutas de la mañana, los caminos al agua, a la comida. Un leopardo podría llevarse a una Naledi fácilmente, especialmente a uno pequeño, especialmente a uno que caminara al final de la fila. Los ojos de la anciana nunca dejaban de moverse. Sombras bajo los arbustos, movimiento en la visión periférica. Pájaros que de repente levantaban el vuelo. Cualquiera de estos podría significar que la muerte se acercaba en silencio. Su nieta encontró algo, una tortuga, volcada de alguna manera, con las patas agitando impotentemente. La niña la enderezó y la vio alejarse pesadamente. No pensó en comérsela. Las tortugas eran comida de hambruna cuando no quedaba nada más. El sabor era terrible y daban demasiado trabajo para tan poca carne. Además, los higos estaban cerca ahora, podía olerlos, endulzados y fermentando donde los demasiado maduros habían caído, pero los babuinos habían llegado antes. 40 o 50 babuinos llenaban los árboles, rellenándose los carrillos, dejando caer más fruta de la que comían. Los machos grandes se exhibían cuando veían que el grupo Naledi se acercaba, de pie, mostrando esos caninos del tamaño de un dedo, ladrando amenazas. El grupo Naledi se detuvo en el borde del bosque, esperando, observando. Mira, los babuinos eran codiciosos pero impacientes. Se hartarían y se irían en una hora, siguiendo algún plan de babuinos que los humanos nunca hemos entendido del todo. Naledi podía esperar, tenía que esperar. La confrontación directa significaría lesiones o la muerte. La anciana se sentó contra el tronco de un árbol, su nieta a su lado. Este era el momento de enseñar. Ella demostró cómo pelar la corteza de un brote joven para alcanzar la capa interior comestible. No llenaba, pero mantenía el hambre a raya. La niña intentó copiarla, torpemente con dedos sin práctica. Otros miembros del grupo se dispersaron un poco, buscando cosas para picar mientras esperaban. Semillas de hierba, pétalos de flores, un afortunado hallazgo de larvas de escarabajos bajo una corteza suelta. Uno de los jóvenes machos había estado experimentando últimamente con rocas,
no haciendo herramientas exactamente, solo jugando, golpeando piedras para ver qué pasaba. A veces se rompían de maneras interesantes. A veces hacían chispas, pequeños destellos que lo fascinaban, aunque no los entendía. Si hubiera nacido en un grupo sapiens, le habrían enseñado a tallar correctamente, a golpear en el ángulo justo para quitar escamas predecibles, a dar forma a esas escamas en puntas y raspadores. Pero aquí, entre los Naledi, su golpeteo era solo ruido, ruido molesto. Su madre le dio una suave palmada cuando se puso demasiado ruidoso. Los babuinos finalmente se estaban yendo, dirigiéndose hacia el agua. El grupo, Naledi, se acercó a los árboles de higo con cautela. Los babuinos a veces dejaban centinelas, adolescentes que gritarían si llegaban competidores, llamando a la tropa de vuelta. Pero no hoy. Hoy los árboles eran suyos. La anciana subió lenta pero seguramente. Sus dedos curvos encontraban agarres automáticamente. Memoria muscular de 40 años de escalada, hasta la copa donde se amontonaban los higos más maduros. Su nieta la siguió, imitando cada colocación de mano, aprendiendo. Los higos son la comida perfecta para los primates, lo suficientemente blandos para los dientes desgastados, lo suficientemente dulces para una energía rápida, llenos de diminutas semillas que pasan sin digerir, asegurando más árboles de higo más tarde. La anciana comió de manera constante pero con cuidado. Demasiado rápido significaban calambres estomacales. Abajo, una conmoción. Uno de los machos adolescentes se había aventurado demasiado lejos en una rama delgada. Se rompió. Cayó tal vez 4 metros, aterrizando con fuerza pero no de manera catastrófica. Más avergonzado que herido. Los demás hicieron suaves ruidos de resoplido. Risa, esencialmente. La anciana lo observó con cuidado mientras volvía a subir, favoreciendo su muñeca izquierda, probablemente torcida. En su mundo, una muñeca torcida podría significar la inanición si no sanaba rápidamente. No puede trepar correctamente. No puede cavar de manera efectiva. No puede contribuir. Pero Naledi se cuidaban entre sí. Lo había visto innumerables veces. Los heridos eran alimentados por otros. Los enfermos eran ayudados a buscar agua. Los ancianos, como ella, eran valorados por su conocimiento incluso cuando sus cuerpos fallaban, no como los altos. Una vez había visto a un grupo sapiens abandonar a una mujer mayor que no podía seguir el ritmo de sus constantes migraciones. Simplemente la dejaron sentada junto a un termitero, llamándolos. Naledi nunca haría eso. Nunca lo había hecho, según cuentan las historias. Al mediodía, el calor era opresivo. El grupo bajó de los higos y se dirigió hacia el agua, un pozo alimentado por un manantial en una depresión de piedra caliza. Un lugar peligroso. Todo venía aquí, pero era necesario. Se acercaron con cuidado, buscando cocodrilos. Los grandes ya no estaban en esta área, cazados por los altos con sus lanzas, pero los pequeños aún podían llevarse a un niño. La anciana bebió primero, estableciendo la seguridad. El agua era buena, clara, fría por su viaje subterráneo. Dejó que su nieta bebiera a continuación, vigilando. Algo se movió en los juncos. Todos se quedaron quietos. Un antílope surgió, los vio, se alejó a zancadas. El corazón volvió a latir lentamente. Después de beber, forrajearon los márgenes del pozo. Las raíces de la enea crecían aquí, almidonadas y llenas una vez que quitabas las capas exteriores fibrosas. El procesamiento era tedioso. Pelar, raspar, pelar de nuevo. Pero las calorías valían la pena.
Esto es lo que les desgastaba los dientes, este constante moler de plantas arenosas y fibrosas. Los dientes desgastados de la anciana apenas podían hacerlo ya. Su hija la ayudó, premasticando algunas raíces hasta que estaban lo suficientemente blandas para que la anciana las tragara. No había juicio en ello, solo una familia cuidando de su familia. Algún día la hija sería anciana, sus dientes desgastados, y sus hijos harían lo mismo. Un sonido los hizo a todos mirar hacia arriba. Voces, pero no voces de Naledi. Los saltos venían. 3 cazadores sapiens aparecieron a través de los árboles, llevando antílopes sobre sus hombros. Recién casados. Se detuvieron cuando vieron al grupo Naledi, tan sorprendidos como lo estaban los Naledi. Por un momento nadie se movió. La anciana había visto esto antes. Estos encuentros a veces sucedían. Usualmente ambos grupos simplemente se separaban, fingiendo que no se habían visto. Pero a veces, uno de los cazadores sapiens dijo algo a los otros. Se rieron. Un sonido áspero, no como el resoplido de Naledi. Él recogió una piedra y la arrojó. No para golpearlos, solo para hacerlos correr. El grupo Naledi se retiró de inmediato. No había vergüenza en ello. Los saltos eran peligrosos cuando querían serlo. Esas lanzas no eran solo para antílopes, pero mientras trepaban a los árboles, la anciana miró hacia atrás. Uno de los cazadores sapiens no se reía. Uno joven, apenas un adulto. La estaba mirando con algo parecido a la curiosidad, como el reconocimiento. ¿Vio él lo que ella vio? ¿Que no eran tan diferentes? ¿Que bajo la diferencia de tamaño, el uso de herramientas, la caza frente a la recolección, todos solo intentaban sobrevivir? Probablemente no. Pero por un momento sus ojos se encontraron a través del abismo de las especies y algo pasó entre ellos. Entendimiento, tal vez. O simplemente un reconocimiento. Te vemos. Nos ves. Ambos estamos aquí. Luego, el momento se rompió. Los sapiens siguieron su camino con su presa. El grupo Naledi se adentró más en el bosque donde los saltos rara vez iban. El atardecer los llevó a un bosquecillo de árboles de marula. Las frutas apenas comenzaban a madurar, todavía demasiado astringentes para comer, pero en una semana serían perfectas. La anciana marcó la ubicación en su mapa mental. Tendrían que regresar antes de que los elefantes los encontraran. Sí, elefantes. No los gigantes de hoy, sino sus antepasados. Igual de impresionantes. Una manada había pasado recientemente. Montones de estiércol fresco por todas partes. Árboles despojados de corteza a la altura de los elefantes. El grupo Naledi investigó el estiércol con cuidado. Los elefantes no digerían bien. Semillas enteras, hojas parcialmente procesadas. A veces frutos enteros pasaban. Asqueroso para nosotros. Pero las calorías eran calorías. El macho adolescente con la obsesión por las rocas encontró algo más en el camino del elefante. Un trozo de ocre. La piedra de óxido de hierro rojo que dejaba marcas en todo lo que tocaba. Lo arrastró a través de una roca experimentalmente, dejando una línea oxidada. En un grupo sapiens, esto habría sido alentado. Ya estaban usando ocre para algo, pintura corporal tal vez, o para marcar objetos. Pero aquí, entre los Naledi, era solo otro de sus extraños comportamientos. Su madre se lo quitó cuando él comenzó a marcarse a sí mismo con él. A medida que se acercaba la oscuridad, se dirigieron al refugio de esa noche. Una cueva diferente, más pequeña que su base, pero más segura por ser desconocida. La anciana conocía docenas de esos lugares. Una red de refugios en todo su territorio.
Este requería escalar una pared de acantilado casi vertical, difícil para la anciana ahora. Su fuerza se estaba desvaneciendo. Cada agarre requería más esfuerzo. A mitad de camino tuvo que detenerse, respirando con dificultad. Su hija volvió a bajar para ayudar, ofreciéndole un brazo para apoyarse. Juntas lo lograron. La nieta observando desde arriba, aprendiendo esto también, que se ayuda a los ancianos, no se les abandona. Dentro de la cueva, se acomodaron para dormir. No había fuego para prolongar el día. Cuando llegaba la oscuridad, dormían. La respiración del bebé era peor. Cada respiración una lucha. La madre lo sostuvo erguido toda la noche. No dejaría que nadie más se turnara. La anciana dormitó de manera intermitente, despertándose a menudo para verlos. Sabía cómo probablemente terminaría esto. Lo había visto demasiadas veces. Mañana, tal vez pasado mañana, el bebé dejaría de respirar. La madre llevaría el pequeño cuerpo durante días, incapaz de aceptar la pérdida. Y luego, cuando finalmente llegara la aceptación, harían el viaje oscuro a la cámara de los huesos. Ella había hecho ese viaje 17 veces en su vida. Por sus propios bebés que no sobrevivieron. Por su padre cuando una herida infectada finalmente se lo llevó. Por los miembros del grupo que murieron por caídas, enfermedades, vejez. Cada vez, el ritual era el mismo. El cuerpo envuelto en hierbas si podían encontrar suficiente. El grupo moviéndose junto a través de cuevas familiares. El descenso peligroso a través de la grieta. La colocación cuidadosa con los demás. No se decían palabras. No tenían palabras como las entendemos. Pero había un significado en ello. Continuidad. Los muertos se unían a los muertos. Todos juntos, a salvo de los carroñeros y la aleatoriedad de la descomposición. Pronto, ella lo sabía. Alguien haría ese viaje por ella. Sus dientes apenas podían procesar la comida ya. Su escalada empeoraba cada día. Una caída, una enfermedad, un invierno duro, y se habría acabado. Pero aún no. No esta noche. Esta noche escuchó a su familia respirar a su alrededor. Sintió la pequeña mano de su nieta agarraría un día más de ser Naledi, un día más de ser Naledi. Aunque ella no sabía que sería uno de los últimos, el bebé murió justo antes del amanecer. En silencio. La forma en que a veces lo hacen las cosas agotadas. La madre lo supo de inmediato. Ese sutil cambio de la respiración dormida a ninguna respiración en absoluto. Sostuvo el pequeño cuerpo con más fuerza, como si la presión pudiera reiniciar esos diminutos pulmones. Nadie habló cuando se despertaron. ¿Qué había que decir que sus ojos no comunicaran ya? La abuela tocó el hombro de su hija suavemente. El gesto lo significaba todo. Lo sé, he estado aquí. Te ayudaré a superar esto. Durante 3 días, la madre llevó a su bebé muerto. A través del forrajeo matutino y los refugios nocturnos, el cuerpo se endureció. Luego se relajó, comenzando su regreso a los elementos. Los demás fingieron no notar el olor. La muerte era parte de la vida. El duelo se tomaba su tiempo. En la 4ª mañana, la madre hizo un suave sonido de lamento. La señal había sido dada. Irían a los huesos. Ese viaje desearía poder mostrárselo de verdad. No el camino físico, sin embargo, eso ya era bastante notable, sino el peso de la tradición en cada paso. Cientos de generaciones habían hecho esta caminata, cada grupo agregando a sus muertos a la cámara, capa sobre capa, siglo tras siglo. La anciana los guió,
aunque sus dientes desgastados y sus huesos adelgazados decían que esta podría ser la última vez que guiara a alguien a cualquier parte. Conocía cada agarre en el pasaje de la espalda del dragón, cada lugar donde el techo bajaba demasiado y tenías que gatear, cada giro que parecía un callejón sin salida pero no lo era si te apretabas para pasar. No había luz, excepto la que se filtraba de aberturas distantes, que se volvía más tenue con cada giro. Para cuando llegaron a la grieta, la oscuridad era absoluta. ¿Cómo navegaban? La memoria, en parte, el tacto y el sonido, el eco de la respiración que te decía que los espacios se abrían o se contraían, los cambios de temperatura donde los pasajes se conectaban. Tal vez su visión nocturna era mejor que la nuestra. Sus ojos eran ligeramente diferentes. La forma orbital sugería globos oculares más grandes que podrían haber recogido más luz. O tal vez hay algo que aún no hemos descubierto. Evidencia de fuego que no se ha encontrado. Algún hongo fosforescente que crecía en las cuevas entonces, pero no ahora. Asumimos la oscuridad porque no podemos imaginar navegar sin luz. Pero ellos lo hicieron, de alguna manera. La grieta era peor de lo que la anciana recordaba, más estrecha, o tal vez solo era más vieja, menos flexible. Tuvo que detenerse a mitad de camino, encajada entre las paredes de piedra, el corazón latiendo con más que un simple esfuerzo. Este podría ser el final, atascada aquí, muriendo aquí, convirtiéndome en un tipo de fósil diferente al de abajo. Pero su hija estaba arriba, esperando. Su nieta necesitaría guía. El grupo dependía de su conocimiento. Se obligó a respirar lentamente, a relajar los músculos que querían entrar en pánico. La piedra no se estaba cerrando en realidad. El miedo era el enemigo aquí, no la roca. Centímetro a centímetro descendió. La cámara tenía su propia presencia, construida a partir de siglos de dolor y reverencia. Podía sentirlo incluso en la oscuridad absoluta. Esa sensación de significado acumulado. ¿Cuántos cuerpos yacían aquí? ¿Cuántas historias terminaron en este lugar preciso? La madre colocó a su bebé entre los demás con movimientos que parecían ensayados, aunque nunca había hecho esto antes. Algunos comportamientos van más allá del aprendizaje. La colocación importaba, no descartados al azar, sino colocados con intención. La cabeza hacia el extremo profundo de la cámara, los brazos doblados o extendidos basados en alguna lógica que no podemos recuperar. Se quedaron por ¿cuánto tiempo? El tiempo se mueve de manera diferente en las cuevas, en la oscuridad, en el dolor. El tiempo suficiente para la aceptación. El tiempo suficiente para la transición de llevar a los muertos a dejarlos. Luego la terrible subida de regreso. La anciana casi no lo logra. Sus fuerzas se agotaron a 3 metros de la cima. Por un momento se quedó colgada allí, sin subir ni caer, suspendida entre la cámara de la muerte de abajo y el mundo de los vivos de arriba. La mano de su hija encontró la suya en la oscuridad. Tiró. Otros empujaron desde abajo. Juntos la hicieron pasar. Pero ella lo sabía. Todos lo sabían. No volvería a hacer este viaje. De vuelta a la luz del día. Nadie habló de lo que habían visto, de lo que habían hecho. Algunas cosas existían fuera de sus simples comunicaciones. Pero la madre caminaba de manera diferente ahora, más erguida. El bebé estaba con los antepasados. La tradición se había mantenido. La vida continuó porque tenía que hacerlo, excepto que la vida se estaba volviendo más difícil para Naledi, aunque no podían haber sabido que estaban entre los últimos. El clima estaba cambiando de nuevo, no drásticamente, no una edad de hielo esta vez, pero lo suficiente. Los bosques se estaban retirando.
La pradera abierta se expandía cada década. Los altos, con sus lanzas y fuego, reclamaban más territorio con cada generación. Donde una vez los grupos Naledi se encontraban y mezclaban en reuniones estacionales, ahora pasaban meses sin ver a otros de su especie. Se formaron cuellos de botella genéticos, poblaciones aisladas demasiado pequeñas para sostenerse. Los fósiles de Naledi más antiguos datan de hace 236.000 años. Después de eso, nada. Se desvanecen del registro fósil. ¿Qué pasó? El cambio climático es la respuesta obvia. Pero no fue tan simple. Las especies no suelen desaparecer sin más. Se adaptan, migran o son absorbidas. ¿Están los genes de Naledi en nosotros? ¿Y si fueron simplemente superados? No violentamente, sino lentamente expulsados a medida que las poblaciones de sapiens crecían. Cada buen lugar de forrajeo reclamado, cada fuente de agua defendida. El último Naledi podría haber estado solo, el último guardián de tradiciones que nadie más recordaba. O tal vez un pequeño grupo se aferró a la existencia en algún valle remoto hasta que la enfermedad, el accidente o la simple mala suerte terminaron su historia. Nunca lo sabremos, pero aquí está, lo que me persigue. Casi no fueron encontrados. Esa grieta Rick y Stephen la descubrieron, pero miles de espeleólogos habían pasado a pocos metros de ella. ¿Cuántas otras cámaras hay ahí fuera? ¿Cuántas otras especies? Cada pasaje inexplorado podría contener otra cámara de Naledi, otro capítulo de la historia humana que aún no hemos leído. En 2017, el equipo de Lee Berger anunció que habían encontrado grabados en las cuevas. Si Naledi los hizo, y eso es una gran incógnita, cambia todo de nuevo. Comportamiento simbólico, arte, otro rasgo supuestamente único humano que no era único. Cada respuesta sobre Naledi conduce a más preguntas. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué importa que estos antiguos humanos de cerebro pequeño honraran a sus muertos? Lee Berger dice que cambia todo, que necesitamos reconsiderar lo que nos hace humanos. Si un cerebro del tamaño de una naranja puede navegar paisajes complejos, mantener tradiciones, cuidar a los heridos, honrar a los muertos, entonces tal vez la conciencia no se trata del tamaño del cerebro en absoluto. Tal vez se trata de conexión. Comunidad. Las redes que construimos entre individuos que se vuelven más grandes que cualquier mente individual. El pueblo estrella nos recuerda que la humanidad no se trata de conquista, o complejidad, o capacidad craneal. Se trata de conexión. Comunidad. El coraje de llevarse unos a otros a través de la oscuridad, incluso cuando no sabemos qué nos espera al final de la grieta, incluso cuando no podemos ver el camino a seguir, incluso cuando somos los últimos que recuerdan el camino. Ellos lo hicieron durante 300.000 años. Nosotros todavía estamos aprendiendo cómo. ¿Qué pasaría si la humanidad desapareciera mañana? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Esta historia nos enseña que el verdadero valor de la humanidad no reside en el tamaño de nuestros cerebros o la tecnología que creamos, sino en la compasión, el cuidado y la conexión que mostramos a nuestros semejantes. El legado del Homo Naledi no son las herramientas que usaron, sino las vidas que vivieron y la devoción que mostraron en su muerte. Su historia nos recuerda que, al final, lo que más importa es cómo tratamos a los demás y el significado que damos a nuestras propias vidas. Si te ha gustado esta historia y quieres más narrativas fascinantes, asegúrate de suscribirte y dejar un me gusta en este video. Comenta abajo con tus teorías sobre los Homo Naledi o qué otro misterio de la historia te gustaría que exploráramos.